Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad voy a hablar de un tema importantísimo que es un recurso técnico que utilizamos todos los cantantes, que es la voz microfónica. ¿Qué es eso? Ya te lo voy a decir en este video. ¿A quién voy a tomar como ejemplo vivo de este tipo de recurso técnico? No voy a tomar a Verónica Castro cantando Macumba. Aunque ame a Verónica Castro, no es el modelo a seguir cantando. Actuando es una genia, la amo. Amo a Verónica Castro. Pero voy a tomar como ejemplo viviente y modelo viviente, modelo a seguir, a Dimas Kudaibergen y Diana Ankudinova. ¡Bravo! ¡Qué genios los dos! Son fieles exponentes del buen uso de la voz microfónica. Ya vamos a hablar bien de qué se trata, vamos a desglosar bien cómo es este recurso. ¿Ok? Bueno, antes que nada le voy a mandar un beso enorme a mi sobrina Cande Span, que es quien me ayuda a hacer las ediciones de estos videos. Te dejo su contacto en la descripción si querés que edite tus videos, Cande. Así que un beso grande para ella. ¿Qué es la voz microfónica? La voz microfónica es la voz emitida a través de un dispositivo, de un aparato, de un micrófono. ¿Por qué es tan diferente y es tan difícil cantar con un micrófono? Y ahora sí entramos de lleno al tema. Es muy difícil la voz microfónica. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil escucharse con un micrófono, cantar o hablar? Es difícil porque uno, ¿cómo autopercibe su voz? Nosotros percibimos la voz mediante la emisión del sonido. Emitimos el sonido y la percibimos auditivamente. Esa es la parte externa. E internamente nosotros también escuchamos nuestra propia voz desde el lado de adentro, sin todos los resonadores, sin la mejilla. Escuchamos como si fuera un crudo de nuestra voz. Entre la mezcla del sonido externo más el interno, hacemos una voz nuestra imaginaria, que solamente nosotros percibimos ese tipo de sonido. El resto de la gente no. ¿Qué pasa? Cuando uno graba su voz o la escucha en un altoparlante, descubre que su voz no es la misma, la desconoce. Entonces, ¿qué pasa? Uno siempre tiende a decir que es una porquería mi voz, no sirve para cantar. Yo he conocido chicos que salieron llorando de los estudios de grabación porque pensaban, y bueno, decían que era una porquería lo que estaban escuchando. Y eran voces bellísimas. Claro, nada que ver una cosa que uno percibe internamente, otra cosa es la realidad. El uso de la voz microfónica, yo te voy a hablar de la historia de todo esto. Sirve para muchos cantantes, sirvió a partir de ahora, ¿no? De los adelantos técnicos, a la técnica vocal muchísimo. Hablemos de historia. Suponete, se inventa el micrófono. Les cuento, mi papá, que falleció, cantaba en Rosario en la década de los 50, de 1950. Cantaba en orquesta. Tenían un solo micrófono, chiquitito así, que tenía que tomar solo la voz de mi papá. Los músicos, que tenían 6, 7, 10 músicos atrás en la orquesta, cada uno sin sonido, o sea, era todo a pulmón. Imagínense un auditorio lleno de gente, bailando, cantando, hablando. Los músicos, el cantante tenía que tener una excelente técnica vocal como para poder soportar semejante trajín. Por eso usaba mucho la voz de, el estudio de bel canto, suponete, el canto lírico, para emitir bien el sonido hacia adelante. ¿Ok? Eso por un lado. Fue una época terrible para los cantantes porque había muchos accidentes vocales, desde derrames, problemas vocales como nódulos, bueno, un montón de cosas que había en esa época por la emisión exacerbada de la voz. ¿Ok? Bueno, a partir de más o menos de los años 70, los micrófonos se tornaron algo, pero con una fidelidad extrema. Se agrandó la cápsula, lo que se llama cápsula, la parte redondita de arriba. Una invención increíble para todos los cantantes. A raíz de todo eso, se empezó a mejorar, a depurar lo que se llama la técnica vocal. A partir de ahí salieron maestros como
Seth Riggs, que que propone la técnica vocal que se llama Speech Level Singing, que es cantar en el mismo volumen en el cual uno habla. Yo sé que hay maestros que dicen, no se puede cantar así. Bueno, se utiliza en la voz microfónica. Si vos no tenés un buen micrófono, no podés usar ese tipo de técnica vocal, claramente. ¿Cuál es el secreto de todo eso? Y por qué yo lo tomo a Diana y a Dimash como modelos a seguir, porque hacen la voz microfónica como debe ser. Hacen posiciones de garganta tales que simulan determinada cosa. Te doy un ejemplo. Si yo tuviera que gritar y estoy en una obra de teatro y no tengo micrófono, tendría que pegar un alarido. Si yo, con un buen micrófono, simulo que estoy gritando, como, a ver, ¿qué te puedo decir? ¡Hola! ¿Cómo estás? Ese tipo de emisión vocal fue en voz mixta y encima con una posición de garganta. Estoy levantando el velo del paladar y bajando la base de la lengua. Eso con un micrófono bueno, no con un corbatero, con un micrófono bueno, simula que yo estoy cantando un belting, pero furioso. ¿Entendés? Entonces, bueno, forma parte de los recursos técnicos que tenemos en la actualidad los cantantes. Por eso, a partir de los 70, bueno, esto viene ahora, ¿no? De hablar del belting malo y el belting bueno, que ya hablamos en otros videos. El belting malo es lo que hacían los cantantes del siglo pasado, del 1900, donde tenían que emitir el belting, presionando aire, apretando el abdomen, presionando aire a las cuerdas vocales y de pecho seguir subiendo y subiendo, subiendo, subiendo. A raíz de los adelantos técnicos, la voz mixta se puso en auge y el belting ahora se llama belting bueno a la voz mixta en belting. Cosa que antes, sin un buen micrófono, olvídate, no existía. Obviamente que tenés cantantes como Dimash que te hace un belting en voz mixta, pero es otra impostación, es con más presión de aire y a una altura altísima, valga la redundancia, en cuestión tonos. Entonces es otro tipo de belting ese, que está perfectamente hecho, y eso lo podés hacer sin micrófono. ¿Ok? Bueno, ya te hablé de la historia, ya te hablé del level syncing. Bueno, vamos a ver ahora. Pero nos pareció Dimash. Sí, bueno, ahora te lo pongo Dimash. Te lo pongo Dimash y a Diana Ankudinova. Mira cómo utiliza en este video Dimash una voz mixta, una voz microfónica perfecta. Él está levantando el velo del paladar, bajando la lengua en voz mixta. Míralo. ¿Viste? No solo eso, sino que hay videos, hay canciones que yo consumo de Dimash, que bueno, él tiene muchos efectos de voz. Tanto como Diana, que ya vamos a ver la parte de Diana. Tiene muchos efectos de voz. No te suben el tono, sino se ecualiza la voz. Como la ecualizan con más agudos, le ponen efectos. Si un cantante no tiene el entrenamiento necesario y suficiente para practicar la voz microfónica, se pierde. No podés mantener una nota desafinás, no podés centrarte, no te podés concentrar en un punto, porque te dispersa, desconoces tu voz. Por eso es tal la importancia de utilizar la voz microfónica. Fíjate cómo usa este recurso Dimash, que bueno, esto ya lo hacía el gran Vitas, creo que en los 90, no sé si en los 90, creo que en los 90, en los años 90, creo, míralo. ¿Viste cómo utiliza él el micrófono? Hace ese movimiento. Bueno, eso es parte del entrenamiento de la voz microfónica. Hay trucos donde uno se acerca y se aleja del micrófono de determinadas partes, como para hacer más fácil el trabajo del sonidista
o para disimular cosas. Bueno, es parte del entrenamiento de la voz microfónica. ¿Qué pasa con Diana Ankudinova? Diana Ankudinova, cuando yo le hice el análisis vocal a Diana Ankudinova, había gente como siempre. Gente que me decía, ¡ay, no, porque Diana Ankudinova, mira este video porque canta así! Bueno, sí. A Diana Ankudinova no le bajan el tono. Le ponen una voz más sombría, mediante la ecualización. Ecualización, ¿viste las banditas que tenés en el equipo de música? Donde pones, ay, me gusta más acá cómo suena más agudo, más grave el sonido. Bueno, eso es lo que hace con todos los cantantes y más en Rusia. En Rusia se está usando ese tipo de ecualizaciones para que parezcan voces absolutamente superhumanas. Diana Ankudinova, mira esto, vamos a partir, mira este video de Diana Ankudinova. No es que le hayan bajado el tono de la voz, lo que hicieron es hacer una voz más umbría mediante la ecualización de los sonidos. Una persona normal, común, la misma Diana Ankudinova, sin ese efecto de sonido, cantándote acá a voz cerca, no va a cantar con ese mismo sonido, esa atmósfera sería la palabra. Te va a cantar con su voz natural. Únicamente Diana puede cantar así, no sé, estando un mes sin comer fibras y comiendo solamente queso. Únicamente ahí le podría salir este tipo de voz, de sonido, ¿ok? Pero bueno, tomo a estos chicos como el ejemplo a seguir. ¿Por qué es tan importante el hecho de practicar con micrófonos? No es solamente estudiar canto y cantar, ¡ay, me gusta cantar! Y canto. No, tenés que también utilizar los adelantos técnicos para sobrellevar eso. ¿Cuántos chicos hay que se ponen a cantar y no pegan una nota? Porque desafinan. O no se pueden concentrar, se le olvida la letra. Para mí se me olvidan las letras, pero bueno, otra cosa. Es porque, bueno, pasan cosas. ¿Y las invento en el momento? Sí, te las invento en el momento y te hago una versión original, pero no te puedo explicar cómo me sale. Pero bueno, son cosas que pasan y por eso hablamos de la importancia de manejar la voz microfónica. ¿Ok? No sé si te lo dije ahora porque este video fue grabado 2 veces. Porque estaba grabando anteriormente y a mi vieja se le cayeron las ollas. Estaba cocinando y se le cayeron las ollas y fue un desparramo. Un ruido impresionante en toda la casa. No quedó un gato en pie, salieron todos volando hacia los techos. La perra ladró como desesperada, así que tuve que grabar otra vez este video. Así que no sé que si te lo dije ahora te lo dije antes, ¿ok? La semana que viene voy a hacer un video especial por mensajes que me llegaron. No sé por qué se dio justo en el lapso de 3 días que mucha gente me escribió con el mismo tema, un tema recurrente. Me preguntaban, Dimash, ¿puede perder la voz? Porque estoy muy preocupada. Voy a hacer un video especial la semana próxima que se va a estrenar, obviamente, el viernes a las 20 horas. Suscríbanse a este canal, miren este canal divino que tenemos acá, esta cosa fantástica, brindo por todos ustedes con té, eso es esto té. Vamos a hablar de ese tema en particular y la importancia que tiene. Primero, antes que nada, no pensemos nada negativo. Todo lo que uno proyecte, y más si es algo negativo, llega. Yo sé que no lo hacen a propósito, adrede, pero bueno, es el miedo. Aman tanto a Dimash que me preguntan, ay, podría, porque estoy muy preocupada por esto que lo otro. No, ya lo vamos a hablar en un video próximo, pero no pensemos cosas feas ni de Dimash ni de nadie, porque ese tipo de pensamiento negativo llega. Así que pensemos siempre en positivo, no aceptemos cuando llegan esos pensamientos horribles, decir, no me importa, no quiero saber nada contigo. ¿Ok?
Así que pensemos solo cosas lindas y enviémosle amor a Dimash. No enviemos así como pensamientos negativos, ¿ok? Esto lo vamos a hablar bien la semana que viene sobre la técnica vocal, la parte genética y todo lo que compete a la técnica vocal de Dimash, ¿ok? Así que bueno, chicos, los quiero mucho, un beso grande. Nos vemos la semana que viene con este tema impresionante. No se lo pueden perder porque no me voy a guardar nada. Y lo digo todo, ¿ok? Un beso grande. Los quiero mucho y hasta la semana que viene. Los quiero. Chao, 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 chao.